Capítulo 1. Desprograma al pobre que llevas dentro, Tiafo. Hoy, mientras reflexionaba, recordé aquella noche en que miré mi reflejo en la ventana sucia de un tren, con $1 arrugado en el bolsillo y una promesa rota en el pecho. Me pregunté por qué algunos nacen con el don de atraer riqueza, mientras que otros parecen condenados a perseguirla eternamente, como un perro tras su propia cola. La respuesta llegó en forma de una voz interior que me susurró: lo único que te limita es la forma en que piensas. Durante años repetí sin saberlo las palabras de mi padre: el dinero no crece en los árboles. Y las de mi madre: los ricos son codiciosos. ¿Cuántas veces has escuchado algo similar? ¿Cuántas veces lo has creído sin cuestionarlo? Vivimos como si esas frases fueran ley. Y lo cierto es que esas palabras, inocentes en apariencia, son las cadenas invisibles que nosotros mismos nos colocamos. Hoy descubrí que la pobreza no comienza en la cartera, sino en la mente. Esa noche, volví a leer esas páginas que tanto me habían estremecido. Un deseo ardiente, apoyado en la fe, sabe transformarse en su equivalente físico. Pero, ¿cómo tener fe cuando toda tu vida has sido entrenado para dudar? Y ahí lo entendí. La pobreza no es una condición, es una obediencia. Obedeces a tus miedos, a tus padres, a tus abuelos, a tus maestros, a tu barrio. Obedeces a la idea de que tú no puedes, que no mereces, que no sabes. Pero desear sin fe no es más que soñar, decía el libro. Y yo había soñado, pero nunca había deseado de verdad, porque mi deseo estaba contaminado de miedo. Me pregunté, y ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de ti disfruta aferrarse a esa identidad de carencia? ¿Qué beneficios escondidos encuentras en la idea de que ser pobre te hace humilde, más querido, menos culpable? No fue fácil aceptar que en lo profundo de mí había un hombre que temía al dinero, porque el dinero me obligaría a cambiar, a ser visto, a asumir una responsabilidad que me aterraba. ¿Y si lo conseguía y luego lo perdía? ¿Y si descubrían que no era suficiente? Así que me conformé con poco. Acepté menos de lo que merecía, como haces tú cuando dejas que otros te digan lo que vales, cuando agachas la cabeza frente al jefe, cuando compras lo más barato aunque odies cada momento de tenerlo. La pobreza se camufla de modestia y se instala en el corazón como un huésped silencioso. Deseado Veremor, más tarde, leí que el pensamiento positivo y la acción decidida son imanes de riqueza, y por primera vez lo creí. Comencé a hablarme a mí mismo como a un amigo que necesita despertar. Me pregunté, si el dinero fuera una persona, ¿qué relación tendrías con él? ¿Lo tratas con desconfianza? ¿Lo desprecias en público, pero lo anhelas en privado? ¿Te alejas de él para que nadie te acuse de codicioso, y en secreto lloras porque nunca llega? ¿Y qué pasaría si, en vez de temerle, lo invitaras a entrar? Ese día decidí sentarme en la misma mesa con mis miedos. Hoy me hablé con brutal honestidad. No eres pobre porque naciste así. Eres pobre porque cada día permites que tu mente te convenza de que no hay otra opción. Cada dólar que rechazas, cada oportunidad que dejas pasar, es una prueba de que te has casado con tu pobreza. Y entonces, algo dentro de mí se rompió, y otra cosa comenzó a construirse. Comencé a observar mi entorno con nuevos ojos. Noté cómo los que más tenían no eran necesariamente los más inteligentes, ni los más fuertes, sino los que se atrevían a imaginarse ricos sin disculparse por ello. Vi a mujeres que no pedían permiso para ocupar espacio, mientras yo me encogía para no incomodar, y lo entendí. No es lo que tienes en las manos, sino lo que sostienes en la mente. Recuerdo que alguien me dijo una vez: lo que tu mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Entonces me pregunté, ¿qué ha concebido tu mente hasta ahora? ¿A qué tipo de película proyectas en tu interior? Porque si tu imaginación está llena de derrotas, de facturas impagables, de puertas cerradas, entonces no importa cuánto te esfuerces, el resultado será el mismo. La riqueza no se acerca a los cuerpos cansados, sino a los espíritus encendidos. Ya sea una mañana,
Frente al espejo, me atreví a pronunciar lo que jamás había dicho. Yo merezco riqueza. Al principio sonó falso, casi obsceno. Mi reflejo parecía reírse de mí, pero lo repetí una y otra vez hasta que empezó a sonar como una promesa en lugar de una mentira. Como cuando te enamoras y al principio dudas, pero con el tiempo sabes que es real. Y así comprendí lo que aquel libro quiso decir cuando afirmaba: nada se logra sin un deseo ardiente, porque el deseo verdadero quema toda la basura mental, toda la programación que te dice que no puedes. Caminando por las calles, comencé a ver a los demás también cargando con su propio pobre interno. En la fila del banco, en la tienda de barrio, en los ojos de quienes bajaban la mirada al pagar. Me pregunté si ellos también sabían que su cárcel no tenía llave, porque nunca estuvo cerrada. Y tú lo sabes ya. Cada vez que uno se atreve a desprogramarse, siente miedo, porque esa voz interior, la del pobre que llevas dentro, empieza a gritar: no lo hagas, no lo intentes, no sueñes tan grande, te vas a lastimar. Hoy esa voz es astuta. Usa el rostro de tus padres, de tus amigos, de tus propios hijos para mantenerte en tu lugar. Pero un día, cuando el dolor de ser menos supera al miedo de ser más, decides levantarte, y ese es el día en que naces de nuevo. Hoy, ese fue el día en que me descubrí escribiendo en un cuaderno. Hoy decido quemar mis excusas. Hoy dejo de rendirme a la escasez. Hoy me libero. Y mientras lo escribía, recordé esa otra frase: el éxito llega a quienes están demasiado ocupados para buscarlo. Así que empecé a moverme, a crear, a hablar con confianza, aunque mi voz temblara. Y poco a poco, el pobre que vivía en mí comenzó a empacar sus cosas y a marcharse. Cuando uno camina con la cabeza alta, algo cambia, incluso antes de que el dinero llegue, porque ya no vives como mendigo de oportunidades, sino como dueño de tu destino. Descubrí que la pobreza es cómoda porque te permite culpar a otros, pero la riqueza exige que tomes las riendas, y esa es la mayor dificultad: aceptar que tú eres el responsable, siempre. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo al hombre que temía fallar. Veo a alguien dispuesto a perder para aprender, a caerse para levantarse más caro. Y ese alguien, aunque aún tenga cicatrices, ya no es pobre por dentro, porque entendió que cada moneda que se gana afuera es el eco de un pensamiento conquistado adentro. Por eso te pregunto, ¿qué historia vas a contar cuando la gente te pregunte por qué cambiaste? ¿Vas a seguir diciendo que la vida fue injusta contigo? ¿O vas a atreverte a decir que un día despertaste y mataste al pobre que llevabas dentro? ¿Vas a atreverte a desear sin miedo? Y cuando ese miedo aparezca, como lo hará, recuérdale esta verdad: un deseo no muere hasta que tú lo matas. La pobreza no gana a menos que tú te rindas. Así camina uno por la vida, entre preguntas y respuestas, hasta que un día el dinero, en todas sus formas, oportunidades, puertas abiertas, manos extendidas, comienza a girar a tu alrededor como un río inagotable. No porque eres mejor que nadie, sino porque por fin te atreviste a creer que lo merecías. Y ahí, justo ahí, es cuando entiendes que la pobreza no era real, solo era una idea que heredaste y decidiste conservar. Una idea que hoy puedes, si quieres, dejar morir. El dinero ama la certeza, no la esperanza. Hace años, en una oficina fría y con olor a papeles viejos, un hombre me miró con la compasión que uno reserva para quienes no han entendido nada de la vida, y me dijo: muchacho, el dinero no visita a quien espera, solo se queda con quien lo reclama como suyo. Yo lo escuché con los bolsillos vacíos y una maleta cargada de esperanzas inútiles. Esa noche, solo y con el eco de sus palabras persiguiéndome, comprendí que durante toda mi vida había confundido la esperanza con la certeza. ¿Acaso no me había repetido hasta el cansancio que algún día tendría éxito? No había rezado, soñado y deseado sin cesar, y sin embargo nada cambiaba. Esa voz interior, la misma que ahora te habla a ti, me susurró que la esperanza era la excusa elegante de los indecisos. Tal vez no quise aceptarlo, pero cuando uno lo ve claramente, no hay forma de cerrar los ojos. Pregúntate ahora, ¿cómo me pregunté yo entonces?
Cuando piensas en el dinero, sientes que ya es tuyo o que quizá algún día vendrá, si tienes suerte, dices en silencio. Es cuestión de tiempo, mientras por dentro sabes que temes que nunca llegue, pero hay algo en la esperanza que sabe a derrota anticipada, porque la esperanza, aunque parece noble, lleva en sus entrañas una confesión. No lo tengo, aún no estoy seguro, no merezco exigirlo todavía. Mientras que la certeza habla como un rey que no suplica, sino que ordena. Ya es mío, lo reclamo porque es mi derecho. Esa diferencia, imperceptible para la mayoría, lo es todo. Esa noche lo entendí al recordar una frase que había leído 1000 veces. La fe es el estado de ánimo que se puede inducir voluntariamente una y otra vez, hasta que se convierte en certeza. Y entonces me pregunté, ¿he sentido alguna vez verdadera fe o solo esperanza vestida de resignación? Me respondí con un silencio amargo. No era fe, era miedo disfrazado, era un pobre rogando por migajas en lugar de un hombre reclamando su herencia. Los días que siguieron fueron duros. Cada vez que pensaba en lo que deseaba, una voz dentro de mí decía, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes todo? ¿Y si no eres suficiente? Sí, esa voz te suena familiar, ¿verdad? Porque no es solo mía, también es tuya. Sí, esa es la voz de tu pobreza interior, recordándote que tu esperanza es más segura que tu certeza, porque si esperas, no arriesgas nada, no te comprometes, no te dueles demasiado si fallas, porque siempre puedes decir, yo solo lo esperaba. Y eso, justamente eso, es lo que te mantiene atrapado. Y es aquella misma voz, sin embargo, empezó a recibir mi respuesta. Ya basta, no espero nada, reclamo lo que es mío. Y en ese instante, comencé a notar un cambio sutil, en mi caminar, en mis gestos, en mi forma de pedir lo que necesitaba. Comencé a actuar como si ya tuviera la riqueza que buscaba, y no me refiero a gastar sin sentido, sino a vivir con la dignidad de quien sabe que no está pidiendo permiso a la vida para existir. Porque los pensamientos dominantes de la mente, cuando se mezclan con fe, comienzan a traducirse en su equivalente físico. Lo leí, lo repetí, lo viví, en el barrio donde crecí. Vi hombres que esperaban toda la vida que alguien les diera un trabajo, una oportunidad, un milagro. Murieron con los ojos abiertos y las manos vacías. Vi también a otros, más escandalosos, que no pedían nada. Se presentaban en cualquier parte con una seguridad, casi insoportable, diciendo, esto es mío. Aunque todos los demás se rieran, ellos siempre terminaban obteniendo algo. A veces poco, a veces mucho, pero siempre más que quienes esperaban. La vida parece obedecer solo a quienes se atreven a hablarle con firmeza. Pregúntate, ¿en qué momento cediste el mando de tu destino? ¿Cuándo decidiste que era más seguro esperar que reclamar? ¿Por qué sigues creyendo que la esperanza es suficiente cuando sabes en el fondo que no lo es? Tal vez lo sepas desde siempre, pero nadie te lo dijo así de claro. El dinero desprecia la esperanza, porque la esperanza huele a duda, y la duda repele la riqueza como el fuego al agua. Al pagar una deuda, ya no decía, espero poder cubrirla, decía, la pagaré porque tengo la capacidad de hacerlo. Al buscar un negocio, ya no pensaba, ojalá funcione, pensaba, haré que funcione, y si no encontraré otro que sí. Cada día era un duelo contra mi propia mente, porque mi pobre interior seguía intentando convencerme de que era mejor esperar a que la suerte me tocara. Pero la suerte no visita a quienes esperan. La suerte es una criada que sirve solo a quienes ya creen que son. Un día, caminando por una calle de casas grises, con la lluvia pegando en mi rostro como bofetadas, me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo. Y entonces supe la verdad. Nadie vendría a rescatarme. No hay suerte, ni destino, ni Dios dispuesto a darle riqueza a quien no la exige. La riqueza ya está aquí para quien la soporta, para quien está dispuesto a declararse listo. El que conquista la pobreza lo hace mediante un plan definido y con la ayuda de la fe. Recordé esas palabras, y por primera vez sentí que algo dentro de mí se encendía con fuego.
Esa noche escribí en un cuaderno: no volveré a pedir permiso, no esperaré más. Lo que deseo es mío desde ahora, y actuaré cada día como quien ya lo tiene. No lo escribí para convencer a nadie más, sino para convencerme a mí mismo. Las palabras temblaban en la página, porque mis manos todavía dudaban, pero mi corazón ya lo sabía. No había marcha atrás. Ya. Cuando me encontré por fin frente a oportunidades reales, lo primero que me preguntaron fue: ¿está usted seguro de lo que quiere? Y contesté con la mirada fija: no solo estoy seguro, es mío. Y me lo creyeron, porque la certeza es contagiosa. Cuando caminas con ella, las puertas se abren solas. Es como si el universo también sintiera vergüenza de seguirte negando lo que reclamas con tanta convicción. A veces me pregunto si el hombre que fui entonces me reconocería hoy. Sé que quizás se asustaría de mi tono, de mi forma de hablar, de mi falta de disculpas. Pero también sé que en lo profundo se sentiría orgulloso, porque al fin entendí que la esperanza es una cadena dorada bonita, pero cadena al fin, y que solo rompiéndola uno puede empezar a andar. Por eso ahora te pregunto: ¿vas a seguir esperando a que el dinero te elija, o vas a elegirlo tú a él? ¿Vas a seguir escondido detrás de oraciones tímidas, o vas a declararte dueño de lo que sueña? ¿Cuánto más vas a esperar antes de comprender que el tiempo no tiene piedad con los indecisos? Y mientras lo piensas, mientras tu corazón late con esa mezcla de miedo y deseo, déjame decirte algo más. No se trata de gritar al viento tus intenciones, sino de vivirlas, sentirlas, creerlas en cada célula de tu cuerpo. La certeza no se dice, se respira. La certeza se nota cuando entras a una sala y todos pueden sentir que ya ganaste, aunque todavía no tengas nada en las manos. Dios no te da dinero, te lo da tu subconsciente. Aquella mañana, mientras la ciudad despertaba con su ruido de motores y relojes, yo estaba de rodillas frente a una iglesia vacía, preguntándole a Dios por qué aún no me escuchaba. ¿Dónde estás?, murmuré. Las velas encendidas apenas iluminaban la piedra fría del altar. Tenía las manos temblando, como siempre temblaban, cuando pagaba mis cuentas con miedo. Le supliqué en silencio: dame una señal, algo, lo que sea. ¿Por qué das tanto a otros y tan poco a mí? Y nada, solo el eco de mis palabras muriendo entre las paredes. Entonces lo comprendí, y esa comprensión no vino de los cielos ni de un milagro, sino de una memoria vieja. El subconsciente traduce en su equivalente físico el pensamiento dominante, sea positivo o negativo. Eso lo había leído años atrás, y lo había ignorado, esperando que la fe ciega, las rodillas desgastadas y las lágrimas compraran la respuesta. Salí de la iglesia con la extraña certeza de que algo se había quebrado dentro de mí. La pobreza, supe en ese instante, no era una prueba divina, era el reflejo exacto de todo lo que yo repetía por dentro sin darme cuenta. ¿Cuántas veces había imaginado con más fuerza que mis sueños, las facturas sin pagar, los fracasos, las puertas cerradas? Me pregunté: si Dios ya plantó en ti la capacidad de crear, ¿por qué sigues pidiéndole lo que Él ya puso en tus manos? ¿Por qué insistes en ver al dinero como una gracia que baja del cielo, cuando en realidad sube desde tu propia mente? Empecé a recordar los días en que cada centavo que ganaba lo llamaba milagro, y sin embargo, lo gastaba sintiéndome culpable, con miedo de perderlo. Y cada vez que me pagaban, me repetía: esto no durará. Y así era, nada duraba, porque el milagro no era lo que entraba en mi bolsillo, sino lo que ya se había instalado en mi subconsciente. La miseria no venía de fuera, era un huésped que yo mismo alimentaba con pensamientos, con palabras, con sentimientos. Y mientras caminaba hacia mi casa, sentí que debía confesarme con mi reflejo. Me detuve frente a una vitrina y me pregunté: ¿por qué sigues rogando como si fueras un mendigo del universo? ¿No sabes que tu mente es la única iglesia que importa? ¿No has leído que cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla? Hoy las palabras me quemaron por dentro porque por primera vez las entendí. Concebir y creer no es simplemente decirlo con los labios, sino grabarlo en la carne y en la sangre.
hasta que cada pensamiento y cada emoción te griten: esto ya es tuyo. Recordé a un hombre que conocí una vez, con la sonrisa segura de quien nunca había dudado de sí mismo. Le pregunté en secreto cómo hacía para atraer tantas oportunidades, tanta riqueza, y él, con una voz tranquila, me dijo: yo no le pido permiso a nadie, ni siquiera a Dios, porque Él ya puso la semilla en mi cabeza. Solo tengo que cultivarla. Me miró con esa mirada que incomoda, esa que parece saber exactamente dónde duele, y agregó: si tu subconsciente está lleno de miedo, nada crecerá allí. Cambia eso primero. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todas las veces que me arrodillé a suplicar y me levanté, igual de vacío. Porque mientras rezaba, dentro de mí una voz más poderosa susurraba: no eres digno, el dinero no es para ti, la abundancia es para otros. Esa voz era mi verdadero Dios, el que de verdad obedecía a mi subconsciente, programado para perder. ¿Qué pasaría si todos mis pensamientos y emociones empezaran a conspirar a favor y no en contra? Fui al mismo cuaderno donde tantas veces había anotado mis deudas, y esta vez escribí: Dios ya hizo su parte, ahora me toca a mí. Lo repetí hasta que mis manos dejaron de temblar, y mientras lo escribía, sentí que algo cambiaba, como un río que por fin encuentra su cauce. Porque entendí que pedir sin cambiar el corazón es como querer recoger frutos en un campo estéril. Desde ese día comencé a hablarle a mi mente como si hablara con el mismísimo Creador. Le decía: esto es lo que quiero, esto es lo que soy, y no aceptaré menos. Al principio sonaba como un eco débil, pero cuanto más lo repetía, más fuerte se hacía. Poco a poco, mi subconsciente comenzó a obedecerme. Ya no pensaba en facturas imposibles, sino en oportunidades. Ya no sentía miedo al gastar, sino gratitud por poder hacerlo. Y las cosas, sin que lo notara al principio, empezaron a cambiar a mi alrededor. Una tarde, mientras contaba el dinero que antes me parecía imposible ganar, recordé otra frase: el subconsciente no distingue entre instrucciones constructivas y destructivas. Y supe que toda mi vida había sido un reflejo fiel de las órdenes que yo mismo le había dado. Cada deuda, cada rechazo, cada fracaso era mi creación inconsciente. Vi a otros a mi alrededor seguir arrodillados, suplicando, esperando milagros, y quise gritarles que ya tenían en su interior lo que buscaban afuera. Que Dios no es un banquero que reparte monedas desde las nubes, sino la chispa que puso en ti el poder de pensar, sentir y crear. Que no hay oración más potente que un pensamiento sostenido con certeza. Tutsul. Tesé. Acoso. Que te miro a ti, quiero preguntarte: ¿qué le dices cada noche a tu mente antes de dormir? ¿Con qué imágenes alimentas el suelo donde crecerán tus días? ¿Sabes qué semillas has sembrado hasta ahora? Porque eso que siembras es lo que cosechas, siempre sin falta. El subconsciente no se toma días libres ni descansa, y no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo obedece, y obedece con perfección brutal. Al final, no es a Dios a quien debes convencer, ya te dio todo. Es a ti mismo a quien debes transformar, porque Él solo te da lo que tu mente puede sostener. Y si tu mente está llena de miedo, de duda y de culpa, eso es lo que recibirás. Pero si tu mente se llena de fe, no una fe ciega ni resignada, sino una fe feroz que actúa, entonces nada ni nadie podrá negarte lo que ya es tuyo. Ya no rezo pidiendo limosna al cielo, ahora agradezco por la riqueza que ya es mía en lo invisible, y que inevitablemente aparecerá en lo visible. Hoy, mi subconsciente trabaja para mí, no contra mí, y cada día me demuestra que no hay magia más grande que la de saber dirigir tus pensamientos. Porque mientras sigas creyendo que el dinero viene de afuera, seguirás arrodillado. Pero cuando descubras que viene de adentro, entonces por fin serás libre. Libre para crear, libre para exigir, libre para recibir. Y ese día, cuando el dinero fluya hacia ti como un río obediente, sabrás la verdad: Dios no te da dinero, te da una mente, y lo que haces con ella es tu milagro. El trabajo no te hará rico,
Tu vibración sí. Recuerdo a mi padre levantándose antes que el sol, con las manos agrietadas y los hombros pesados por el esfuerzo de los años. Trabajaba como si de su sudor dependiera el orden del universo, pero en las noches, cuando contaba las monedas sobre la mesa, siempre eran las mismas, a veces menos. Yo lo miraba y me preguntaba en silencio, ¿por qué hay hombres que parecen esclavos de su esfuerzo y nunca alcanzan nada más que cansancio? ¿Por qué otros, en cambio, caminan ligeros y todo les llega sin pedir permiso? Esa pregunta me acompañó durante años, hasta que encontré en una página subrayada una frase que me sacudió entero. El pensamiento, cuando se mezcla con la emoción, se convierte en una fuerza irresistible. Y entendí que mi padre, por más que trabajara, nunca había aprendido a mezclar su pensamiento con la emoción correcta. Esa tarde, sentado en la banca de un parque donde los pájaros picoteaban migas de pan, me pregunté a mí mismo, ¿qué diferencia hay entre el hombre que trabaja sin descanso y sigue pobre y el que parece no trabajar nunca y se vuelve rico? La respuesta no llegó con palabras, sino con imágenes. Recordé a un hombre de mirada encendida que siempre entraba en los negocios con una calma feroz, como si supiera de antemano que ya había ganado. Pero él no corría, no sudaba, no rogaba, solo se sentaba y decidía, y las oportunidades le respondían como si fueran sus sirvientes. Lo que él tenía no era fuerza física ni horas infinitas para quemar en una fábrica, era una vibración diferente. Era como si todo su ser estuviera sintonizado con la abundancia y no con la miseria. Mientras otros se desesperaban por hacer más, él elegía ser más. Su energía llenaba la habitación antes que su presencia. Y eso lo entendí claramente cuando le pregunté un día, ¿sabes cuál es tu secreto? Y él, sin titubear, me respondió, de nada sirve que tus manos trabajen si tu alma está en deuda. Primero vibra como rico, y después el dinero vendrá a ti. Esa noche me quedé despierto. Me pregunté, ¿qué tipo de vibración emites tú? ¿Qué frecuencia llevas en los ojos cuando pides un aumento, cuando buscas clientes, cuando tocas una puerta? Porque lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. Si tu interior está lleno de miedo, de resignación, de quejas, eso es lo que atraerás. No puedes partirte la espalda y no cambiará nada si sigues pensando y sintiendo como un pobre. Miré mis propias manos callosas, marcadas por trabajos que no me habían dado nada más que cansancio, y por primera vez comprendí que el problema no estaba en ellas, sino en lo que pensaba mientras trabajaba. Recordé otra frase, el deseo respaldado por la fe no conoce tal palabra como imposible, y entendí que mi deseo siempre había sido débil. Tímido, lleno de dudas. Trabajaba esperando que el trabajo me salvara, sin saber que primero debía salvarme a mí mismo de mi vibración baja. Empecé a probar. En lugar de levantarme quejándome, lo hacía imaginando que todo lo que tocara ese día era ya mío. En vez de mirar a los demás con envidia, los miraba con gratitud, porque eran la prueba de lo que era posible. Al principio me sentía un impostor, como si llevara un traje prestado, pero cada día, poco a poco, la energía que proyectaba cambiaba. La gente lo notaba antes que yo. Me decían, tienes algo distinto, ya no pareces el mismo, y yo sonreía porque sabía que no lo era. Un hombre me dijo una vez, con voz dura y suave a la vez, el dinero es un sirviente sensible, solo viene a quienes saben recibirlo, y tú no puedes recibir lo que desprecias, lo que temes o lo que dudas merecer. Hoy, esa frase se me quedó pegada al alma como un tatuaje invisible. Empecé a preguntarme cuántas veces al día pienso en el dinero con resentimiento. ¿Cuántas veces lo culpo por mis desgracias? Sé cuántas veces me quejo de no tener suficiente, mientras actúo como si fuera una carga. Y así comprendí algo más. El dinero es como el amor. Si no confías en él, si lo agarras con rabia o lo persigues con desesperación, huye de ti. Pero si te conviertes en alguien digno de él, alguien que ya vibra en la frecuencia de la riqueza, viene solo, sin necesidad de correr. Con los años, empecé a notar patrones. Vi hombres en los campos, doblando la espalda bajo el sol,
con el rostro endurecido por la fatiga, y supe que no llegarían más lejos, no por falta de esfuerzo, sino por falta de visión. Vi hombres en oficinas, corriendo de un lado a otro con papeles y maletines, y supe que su riqueza solo era un espejismo, porque por dentro seguían siendo pobres. Vi otros, en cambio, que caminaban con la calma de quien ya decidió que el mundo no tiene más opción que responderles. Y esos siempre ganaban. Quizás ahora tú, leyendo esto, te preguntas, ¿cómo cambio mi vibración? ¿Cómo dejo de ser ese que solo trabaja y empiezo a ser ese que atrae? La respuesta no está en un ritual, ni en un secreto escondido en algún libro prohibido. Está aquí mismo, donde siempre ha estado, en tu decisión de pensar, sentir y actuar como quien ya posee lo que desea, en aprender a imaginarte tan digno de riqueza que cualquier otra cosa te resulte inaceptable. Yo mismo, mientras escribo estas palabras, todavía peleo a veces con mi viejo yo, ese que se arrodillaba frente a un patrón, esperando migajas, ese que pensaba que si trabajaba un poco más duro, algún día le llegaría la suerte. Ahora sé que la suerte no existe para quien no eleva su vibración. Sé que la riqueza no escucha los lamentos ni los músculos cansados, solo escucha el latido de un corazón decidido y la claridad de una mente enfocada. Un día, después de una charla con un hombre que había conquistado su fortuna desde la nada, le pregunté si alguna vez tuvo miedo de perderlo todo. Entonces él me miró sereno y dijo, no puedo perder lo que soy, y yo soy riqueza. Pero esa respuesta me enseñó que lo que uno construye por dentro no puede ser arrebatado, porque ya es parte de ti. Por eso el trabajo físico solo puede darte migajas si tu interior no está preparado para más. Ahora te pregunto a ti, con la misma voz que me hablaba aquella noche, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué sientes por dentro mientras tus manos trabajan? ¿Eres un pobre esperando su premio o un rico reclamando lo que ya le pertenece? Porque esa vibración no miente, esa vibración lo decide todo. Y he caminado por caminos de tierra y de mármol. He dormido en camas duras y en hoteles de lujo, y en todos esos lugares he encontrado la misma verdad: el trabajo sin una vibración alta es solo un castigo. Pero cuando tu alma y tu mente se alinean con lo que deseas, todo lo demás, tus manos, tus días, tus oportunidades, se ordena en consecuencia. Así es como llegué a comprender que no importa cuántas horas sudes, si cada minuto de tu pensamiento contradice lo que deseas. No importa cuántas herramientas tengas si tu espíritu sigue vibrando en carencia. No importa cuántos diplomas cuelguen en tu pared si tu corazón sigue diciendo, no puedo. La riqueza es un estado del ser, una energía que primero se construye adentro, una certeza que se proyecta en tus gestos, en tus palabras, en tu forma de mirar al mundo. Cuando uno alcanza esa vibración, el trabajo deja de ser un sacrificio y se convierte en un canal. Y el dinero deja de ser un extraño y se convierte en un amigo que no puede evitar volver a ti. Por eso, cuando cierres este capítulo y mires tus manos, pregúntate sin miedo, ¿están cansadas porque las he usado mal? ¿Están vacías porque he vibrado bajo? Y entonces respóndete con la fuerza que has guardado toda tu vida. Hoy dejo de trabajar como pobre y empiezo a vibrar como rico. Y mientras lo dices, siente en tu pecho la respuesta del universo que por fin te escucha. No atraes lo que quieres, atraes lo que toleras. Me vi una vez frente a un espejo, con la camisa arrugada y las ojeras de quien lleva demasiadas noches sin dormir. Y por primera vez, noté la verdad escondida detrás de mis propias excusas. Siempre me había dicho que quería más dinero, más respeto, más paz. Pero si realmente lo quería, ¿por qué aceptaba tan poco? Esa pregunta se me clavó en el pecho como una espina. Recordé entonces esa frase que tantas veces había pasado por mis ojos, sin detenerme a sentirla. Uno no obtiene lo que espera o desea, sino lo que exige con firmeza y convicción. Y sentí una punzada de vergüenza, porque yo no había exigido nada, solo había tolerado. He tolerado sueldos mediocres, tolerado tratos injustos, tolerado vivir en una rutina que me asfixiaba. Salí a caminar esa noche bajo un cielo que parecía demasiado grande para un hombre tan pequeño como yo me sentía.
Y me pregunté, ¿qué es lo que de verdad quiero? La respuesta llegó enseguida: quiero abundancia. Pero antes de poder saborear la palabra, otra voz, más fría y más honesta, respondió: no es lo que quieres lo que tienes, es lo que soportas, lo que te mantiene aquí. Entonces empecé a recordar todos los momentos en que había permitido cosas que no merecía. Ese jefe que me hablaba como si yo no valiera nada, y yo bajaba la cabeza. Ese amor que siempre estaba a punto de irse, y yo rogaba porque se quedara. Era esa factura que pagaba con miedo, diciendo para mí: algún día estaré mejor. Y me di cuenta de que cada vez que aceptaba menos de lo que deseaba, le decía al universo: está bien, esto es suficiente. Pero cada vez que aguantaba lo insoportable, lo normalizaba, y cada vez que normalizaba el dolor, me alejaba más de mi sueño. Caminé entre las sombras y me hice una pregunta que te haré también a ti ahora: ¿hasta cuándo piensas seguir soportando lo que no quieres? Porque mientras lo toleres, lo atraerás. No porque el universo te odie, sino porque tus actos le enseñan qué crees que mereces. Le pregunté si alguna vez había pasado hambre como yo, y me miró con una mezcla de compasión y dureza. Todos pasamos hambre, pero algunos se acostumbran a ella. Tú atraes la pobreza no porque la quieras, sino porque no te atreves a rechazarla. Entonces me sentí desnudo ante esas palabras, y entonces agregó: lo que toleras te define más que lo que deseas. De regreso a casa, sentí que cada paso era una confesión. Había tolerado horarios imposibles por un sueldo que apenas me mantenía. Había tolerado ser ignorado en la mesa de reuniones porque no me atrevía a alzar la voz. Había tolerado que otros decidieran por mí porque yo no me creía capaz de decidir. Recordé otra frase del libro: la fe elimina las limitaciones y crea el ambiente propicio para que las riquezas se materialicen. Y comprendí que yo no había tenido fe, solo paciencia. Esa paciencia sumisa que no cambia nada, esa paciencia que no es virtud, sino cobardía. Esa noche me prometí algo: que no permitiría nunca más que el mundo pensara que podía darme menos de lo que yo había venido a buscar, que no negociaría mi valor por seguridad, que no volvería a sonreír mientras tragaba veneno disfrazado de oportunidad. Y con el corazón latiendo más rápido de lo que acostumbraba, comencé a escribir en una hoja todo lo que no estaba dispuesto a tolerar. Escribí: no toleraré más sueldos que no me permitan vivir con dignidad. No toleraré relaciones que me quiebren la voz. No toleraré pensamientos que me minimicen. No toleraré la voz interna que me dice que no puedo. Dormí poco esa noche, pero por primera vez en años me sentí despierto. Y a la mañana siguiente noté que algo ya había cambiado. El mundo parecía igual: las calles, los rostros, las oficinas. Pero yo ya no era el mismo. Ese día, cuando me ofrecieron un proyecto mal pagado y mal agradecido, lo rechacé sin miedo. Y en el silencio que siguió a mi negativa, sentí una fuerza que nunca había sentido antes, como si el universo por fin entendiera que estaba listo para algo más. La pobreza, la mediocridad, la soledad no llegan a ti porque las deseas, llegan porque no has aprendido a cerrarle la puerta en la cara. Porque mientras las soportes, seguirán cómodamente instaladas. Pregúntate ahora, de verdad, ¿qué cosas toleras que sabes que no deberías? ¿Qué miserias escondes detrás de la excusa de es temporal? ¿Cuántas veces te dices, esto no importa, mientras tu corazón se rompe un poco más? Y respóndete con la honestidad brutal que mereces: si no tienes lo que quieres, es porque todavía sigues aceptando lo que no quieres. He conocido hombres que se levantan cada día odiando su trabajo, y dicen que no tienen opción. He visto mujeres soportando relaciones que las apagan porque tienen miedo de estar solas. Y he visto a jóvenes renunciar a sus sueños porque otros les dijeron que no eran posibles. Y en todos ellos vi el mismo patrón: la tolerancia a su propio infierno. Porque el infierno no siempre arde, a veces se siente tibio y familiar. Un día después de rechazar otro trato que no merecía, alguien me dijo: «¿Pero y si no encuentras nada mejor?». Y yo respondí: «Prefiero esperar de pie a vivir de rodillas».
porque entendí que si yo no me respetaba, nadie más lo haría. Y con cada acto de rechazo a lo que no quería, el mundo comenzaba a ofrecerme algo mejor. Esa es la lección que quiero que te lleves hoy. El universo no responde a tus plegarias, responde a tus estándares. No es lo que deseas lo que te define, sino lo que decides no aceptar nunca más. Cuando tu espíritu dice basta, las puertas comienzan a abrirse. Cuando tus actos dicen esto no es suficiente para mí, la abundancia empieza a buscarte. Mírate ahora, con las manos vacías, quizás, pero con una pregunta que arde en tu pecho. ¿Hasta cuándo seguirás tolerando menos de lo que sueñas? Porque el momento en que decides que ya no tolerarás, es el momento en que comienzas a atraer lo que realmente mereces. Y en ese instante, la vida ya nunca vuelve a ser la misma. Una tarde de verano, mientras contaba el mismo puñado de billetes gastados una y otra vez, me detuve en seco al escuchar una voz dentro de mí, que no era mía. El dinero solo llega con sufrimiento, murmuró. Era la voz de mi padre. La recordé perfectamente en la mesa de la cocina, cuando él mismo repetía entre dientes: si quieres algo, tendrás que romperte la espalda por ello. Durante años pensé que esa frase era verdad, y no la cuestioné. Ni siquiera se me ocurrió que fuera una mentira, porque a uno no le enseñan a dudar de las voces que lo criaron. Pero esa tarde, mientras las monedas se escurrían entre mis dedos, comprendí algo que no había querido aceptar. Mi historia financiera no era mía. Esto era un relato heredado, una cadena de pensamientos prestados que yo llevaba como si fueran propios. Hoy recordé otra frase que había leído y que me quemó en el pecho. Las riquezas, cuando llegan en grandes cantidades, nunca son el resultado del trabajo duro únicamente, sino de un pensamiento bien organizado, cuidadosamente planeado y persistentemente llevado a cabo. Y por primera vez lo entendí. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco y comencé a escribir todas las creencias sobre el dinero que había repetido toda mi vida. Cada línea era como arrancar un ladrillo de una pared vieja. Escribí: el dinero es sucio, los ricos son avaros, los pobres son más puros, ganar mucho es imposible para gente como nosotros. Y mientras las leía, me preguntaba, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién lo puso en mí? ¿Por qué lo sigo defendiendo? Pero ahí descubrí que nunca había sido yo quien hablaba. Eran las voces de mi madre llorando al final del mes, eran las manos callosas de mi abuelo que nunca conocí, pero cuyo orgullo de pobre se sentía como un mandato en mi sangre. Era la mirada triste de mi padre contando monedas mientras me decía: así es la vida, hijo. Me levanté y me miré al espejo. Pregunté en voz baja: ¿y si todo esto fuera mentira? ¿Y si no tengo por qué cargar con las cadenas de quienes vinieron antes? La respuesta no llegó de inmediato, pero una sensación creció en mi pecho. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero sí podía negarme a repetirlo. Los días siguientes caminé con más atención, observando a la gente. Vi cómo hablaban del dinero. Vi cómo algunos lo trataban con miedo, como un enemigo que no querían provocar. Vi cómo otros lo despreciaban, convencidos de que los hacía menos humanos. Vi también a los que lo adoraban con desesperación, como si pudiera salvarlos de sí mismos. Y en todos reconocí las mismas historias heredadas, historias que no eran suyas, pero que aceptaron como si fueran tatuajes en la piel. Me detuve frente a una tienda de trajes caros y me pregunté: ¿qué historia estoy contando ahora mismo, al mirarlos y pensar que no son para mí? Porque cada vez que cruzaba la mirada con algo grande y bajaba la cabeza, le decía al mundo: esto no me pertenece. Y cada vez que repetía los refranes que había escuchado de niño, el universo me respondía dándome más de lo mismo. Recordé otra frase subrayada en mi libro: un deseo definido, respaldado por fe, no admite fracaso. Y entendí que mi deseo siempre había estado contaminado por la duda. Porque cuando uno cree que la riqueza está mal, que el dinero corrompe, que tener demasiado es peligroso, su subconsciente se encarga de mantenerlo lejos de todo eso. Y entonces uno llama a esa desgracia destino, sin darse cuenta de que fue elección. Así que decidí escribir una nueva historia.
Me senté con la misma hoja en blanco, y esta vez escribí lo que yo, y solo yo, creía que era cierto. Escribí: el dinero es energía neutral, depende de mí lo que haga con él. Escribí: merezco abundancia porque puedo hacer el bien con ella. Escribí: la riqueza no me hace peor, me permite ser más. Y mientras lo escribía, cada palabra pesaba menos que la anterior. Me pregunté, ¿por qué he aceptado ser menos de lo que puedo ser solo para honrar las cadenas de mis antepasados? ¿Por qué he llamado lealtad a seguir cargando con sus miedos? Digo, tal vez tú también. Leyendo esto sientas la misma punzada en el pecho. Tal vez te veas a ti mismo en la voz de tu madre, diciéndote que soñar demasiado es peligroso. Tal vez escuches todavía a tu padre riendo con amargura cuando le hablabas de tus ambiciones. Pero pregúntate de verdad, ¿les honras siendo menos o los liberas demostrando que pueden romperse las cadenas? Esa tarde, frente al mismo espejo, donde tantas veces había visto a un hombre cansado y sin esperanzas, me repetí: mi historia financiera empieza hoy. Y mientras lo decía, comprendí que la pobreza no era mi identidad, sino una mentira repetida por generaciones. Desde entonces, cada vez que un pensamiento heredado intenta colarse en mi mente, lo confronto: ¿esto lo creo yo o alguien me lo enseñó? Cuando escucho a alguien decir, así es la vida, sonrío para mí y pienso, no, así era su vida, la mía puede ser diferente. Con el tiempo aprendí que no basta con desear, porque uno no puede construir riqueza con un corazón que todavía cree que no la merece. Uno no puede sembrar abundancia en una tierra envenenada de resentimiento y miedo. Primero hay que limpiar la tierra. Primero hay que arrancar las raíces podridas de las mentiras heredadas. Ahora te pregunto, ¿qué frases repites cuando nadie te escucha? ¿Qué pensamientos acuden a ti cuando sueñas en grande? ¿Qué voces te dicen que no puedes? ¿De quién son? ¿Son tuyas o son de quienes te criaron? Respóndete con valentía, porque tu historia financiera solo cambia cuando te atreves a llamarla por lo que es, una mentira, y cuando por fin te atrevas a escribir tu propia historia, sin miedo a que otros la desaprueben. Sentirás lo mismo que sentí yo aquella noche. Verás un silencio distinto, un espacio limpio donde antes había cadenas, y entonces entenderás que la pobreza no es una maldición ni un destino, es solo un relato. Y los relatos, cuando uno se atreve, pueden reescribirse. Hubo un tiempo en que abría la aplicación del banco con un nudo en el estómago, siempre temiendo ver los números en rojo, como si esa pantalla fría pudiera leer mis pensamientos más profundos. Y cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío que me recorría la espalda, como si en esos números estuviera escrito algo más que una cifra y un saldo. Un día, mientras sostenía el teléfono y veía esa cuenta vacía otra vez, una verdad se me reveló de golpe. Esa cuenta era el espejo exacto de lo que yo pensaba de mí mismo. Porque los pensamientos dominantes de la mente tienden a reproducirse a sí mismos en forma física y visible. Era como si cada miedo que yo había alimentado, cada pensamiento de insuficiencia, de duda, de indignidad, se hubiera materializado en esos números pequeños, crueles, burlones. Recordé todas las veces que había trabajado duro y aún así terminaba con las manos vacías. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no me lo merecía? ¿Acaso no había hecho suficiente? Pero entonces lo entendí. No era cuestión de esfuerzo, era cuestión de energía, porque uno no atrae lo que dice que quiere, sino lo que realmente cree que merece. Me senté en un banco del parque y miré a la gente pasar. Vi un hombre elegante, con pasos firmes y mirada segura, y vi a otro con los hombros caídos y los ojos clavados en el suelo. Y supe que uno ya era rico antes de abrir su cartera, y que el otro seguiría siendo pobre, aunque algún día le tocaran millones. Porque no se trata de lo que tienes en el bolsillo, sino de lo que cargas en el corazón. Esa noche, acostado en la oscuridad, me pregunté, ¿y qué pensamientos me sostienen? ¿Qué pensamientos me sabotean? Y empecé a recordar. Recordé mi infancia,
cuando veía a mi padre contar el dinero con miedo, susurrando que nunca alcance. Y recordé a mi madre suspirando cuando alguien más ganaba, diciendo que seguro hizo trampa. Y recordé todas las veces que yo mismo había dicho, el dinero es difícil, el dinero no es para mí, soy malo para esto. Y me di cuenta de que había sido un arquitecto obsesivo, construyendo mi propia escasez. Quizás anoche escribí una pregunta en un papel: ¿qué cuenta bancaria mereces según lo que piensas de ti mismo? La respuesta fue brutal, exactamente la que tenía, y ahí entendí otra frase que había leído, y que hasta entonces había sonado demasiado simple para ser cierta. Los pensamientos mezclados con emoción son fuerzas magnéticas que atraen su equivalente físico. Yo siempre lo había hecho. Mi cuenta siempre había sido fiel a mi vibración, a mi diálogo interno, a mis creencias. Día siguiente, empecé a prestar atención a mi energía. Me observé al hablar con los demás de dinero, al mirar los precios, al pensar en mis metas. Me escuché diciéndome que no podría, que era demasiado tarde, que no lo merecía, y supe que no podía engañar al universo. La energía no miente. Tú puedes sonreír y decir que quieres abundancia, pero si por dentro te sientes indigno, si sientes envidia, si maldices al rico y temes al éxito, eso es lo que proyectas, y eso es lo que recibe. Vi a un conocido, un hombre que siempre había tenido fortuna, y le pregunté en secreto cuál era su truco. Me miró como quien no sabe cómo explicarlo, y simplemente dijo: es imposible no tener dinero si en tu mente ya lo tienes. Y entonces entendí, no se trataba de actuar como si lo tuviera, sino de serlo ya, porque la mente no sabe diferenciar entre lo real y lo que le ordenas creer. Si todos los días le dices que eres escaso, vivirá en esa frecuencia y nada más vendrá a ti. Pero si le enseñas que eres abundante, aunque los bolsillos estén vacíos, tu energía empezará a moverse hacia lo que deseas. Esa semana decidí hacer un experimento. En vez de abrir la aplicación del banco con miedo, la abrí con gratitud. Aunque hubiera poco, agradecí como si fuera suficiente. Caminé por las tiendas como si no tuviera miedo de los precios. Hablé de mis proyectos con voz firme, sin excusas ni disculpas. Y al principio me sentí ridículo. Sentí que el mundo se reía de mi atrevimiento, pero poco a poco noté que las cosas a mi alrededor empezaban a moverse, oportunidades pequeñas, personas nuevas, coincidencias que parecían imposibles antes. Un día, un amigo me preguntó cómo estaba logrando cambiar mi situación, y le respondí: empecé por no mentirme más, porque la energía no se puede disfrazar. Si tu interior está en guerra con tu deseo, nada se manifestará. Si te dices a ti mismo que quieres abundancia, pero tu vibración grita que no lo mereces, el universo escucha tu vibración, no tus palabras. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensa tu energía cuando ves a alguien con éxito? ¿Qué siente tu cuerpo cuando piensas en mucho dinero? Hoy tu pecho se infla o se hunde, tu mente se abre o se cierra. Porque eso y solo eso es lo que se refleja en tu cuenta. Con el tiempo aprendí a tratar a mi energía como una cuenta corriente invisible. Cada pensamiento negativo era un retiro, cada miedo era un cheque sin fondos, pero cada afirmación, cada acto de fe, cada gratitud era un depósito, y mientras más consciente fui de eso, más pude llenar mi cuenta real. Pero hay quienes me dicen que exagero, que el dinero es cuestión de suerte o contactos o esfuerzo. Y yo los escucho con respeto y les pregunto: ¿qué tienes ahora? Y siempre tienen exactamente lo que su energía permite. Ni más ni menos. No importa cuánto sueñes si tus pensamientos siguen contaminados de duda. No importa cuánto quieras si por dentro sigues sintiéndote indigno. Tu cuenta bancaria nunca miente. Siempre te dice la verdad sobre lo que piensas de ti, y eso puede doler, pero también puede liberarte, porque el día que decidas cambiar tu interior, los números también cambiarán. Y no porque el mundo sea más justo, sino porque por fin te atreviste a dejar de sabotearte. Así que ahora, cuando cierres este capítulo y mires tus manos, cuando abras la aplicación del banco
o cuentes las monedas en tu bolsillo, di, no maldigas esos números, no los odies, no les temas, míralos y di, esto es un reflejo, nada más. Y si cambio lo que hay dentro, cambiará lo que hay fuera. Y en ese instante, algo ya empieza a moverse, porque la energía no miente. Nunca lo hizo, solo estabas demasiado ocupado mintiéndote a ti mismo para notarlo. La nueva versión de ti es millonaria, o no es nada. Aquella mañana no fue diferente a las otras. El mismo cuarto frío, la misma camisa arrugada colgando de la silla, los mismos billetes contados con ansiedad sobre la mesa. Pero algo dentro de mí ya no encajaba. Era como si una versión de mí mismo, la que había aceptado durante años, se estuviera resquebrajando frente al espejo. La voz en mi cabeza repetía con una claridad que dolía, la pobreza es un estado mental, la riqueza también lo es. Y supe que ese hombre que me devolvía la mirada en el vidrio, ya no podía seguir existiendo. Me levanté, caminé hacia la ventana, vi la calle llena de gente apurada y pensé, todos esos hombres y mujeres caminan con un disfraz que no les pertenece, son lo que otros les dijeron que podían ser, igual que yo. Entonces me pregunté algo que hasta ese momento nunca había tenido el valor de articular. ¿Quién sería yo si no tuviera miedo? Y la respuesta no fue una palabra, fue una sensación firme, inquebrantable, la certeza de que la versión de mí que realmente soy no pide permiso, no se conforma, no finge humildad para ser aceptado. Pero esa versión de mí ya era millonaria mucho antes de que se reflejara en los billetes. Me acordé de una frase que había leído y que me pareció casi cruel en su franqueza. Nadie es derrotado hasta que acepta la derrota como una realidad. Y entendí que yo había aceptado esa derrota desde hacía años, vestido de víctima sosteniendo excusas como si fueran medallas. Recordé las veces que me dije, no puedo, no es para mí, no tengo lo necesario. Cada una de esas frases fue un ladrillo en la cárcel que yo mismo construí. Esa noche decidí hacer algo extraño. Cerré los ojos y comencé a imaginarme como otra persona. Al principio mi mente se resistía. La vieja voz insistía, sé quién te crees. Pero yo insistí más fuerte, soy el hombre que siempre quise ser. Me vi caminando con paso firme, con la mirada de quien no negocia su valor, con las manos que ya no tiemblan al recibir billetes, porque saben que merecen más. Me vi siendo dueño de mi tiempo, dueño de mi destino, dueño de mi dinero. Esa versión de mí me sonrió con complicidad y dijo, aquí estoy, siempre estuve aquí, solo estabas demasiado cómodo siendo menos. Comprendí que no podía seguir esperando que el mundo me regalara una vida nueva mientras yo seguía siendo el mismo de siempre. Que no podía sostener la mentalidad de quien sobrevive y esperar los resultados de quien conquista. Los días que siguieron fueron un duelo. Cada pensamiento viejo peleaba por quedarse. Cada miedo intentaba colarse. Cada hábito de escasez me susurraba, esto no es para ti. Pero yo respondía en voz baja, a veces con los dientes apretados, sí lo es, porque yo decido quién soy. Me pregunté tantas veces, ¿cuánto más de ti mismo estás dispuesto a traicionar para no incomodar a nadie? ¿Cuánto más seguirás siendo la versión rota que otros esperan de ti? Una tarde, mientras observaba cómo los niños jugaban en la plaza sin pedir disculpas por su alegría, entendí algo profundo. Nacemos siendo abundantes, osados, invencibles, pero nos enseñan a encogernos, a adaptarnos, a obedecer. Y la pobreza no está en el bolsillo, está en esa rendición silenciosa que hacemos cuando dejamos de soñar. Vi a un conocido al que yo mismo había envidiado durante años, siempre seguro, siempre exitoso. Un día le pregunté, ¿cómo lograste convertirte en quien eres? Y él, sin dudar, respondió, un día decidí matar a quien había sido, y desde entonces solo he alimentado a quien quiero ser. Entonces esa frase me dolió, porque supe que yo también debía matar a esa versión antigua, cómoda, temerosa, esa versión que se sentaba a contar monedas mientras soñaba con billetes, esa versión que decía, algún día, mientras se enterraba en el presente. Me pregunté entonces, ¿y tú?
qué parte de ti debe morir para que la verdadera pueda nacer. ¿Cuántas veces más vas a vivir arrodillado ante tus viejas creencias? ¿Cuántas oportunidades seguirás rechazando solo porque no te atreves a encarnarlas? Comencé a caminar como si ya tuviera lo que deseaba, a hablar como si ya fuera ese hombre que vi en mi imaginación. No para engañar a nadie, sino para recordarme a mí mismo que esa era mi única opción, porque en el fondo lo entendí, con una crudeza que me dejó sin aliento. No hay puntos intermedios. O eres la versión millonaria de ti mismo, o no eres nada, porque lo que eres hoy es solo un reflejo de lo que has tolerado ser. Recordé también aquella otra frase subrayada en mi cuaderno, pero lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Y por primera vez no me sonó a promesa vacía, sino a advertencia. Si sigues concibiendo y creyendo en tu pequeñez, lograrás ser exactamente eso. Si concibes grandeza, inevitablemente llegarás a ella. Así que una noche, frente al mismo espejo que había presenciado mis derrotas, me dije sin pestañear: hoy termina tu funeral. Hoy nace el verdadero tú. Y mientras lo decía, mi reflejo comenzó a parecerse más a la versión que había imaginado. Era el mismo rostro, las mismas manos, pero con otra energía. Desde entonces, cada mañana me pregunto: ¿soy digno de mi nueva versión o sigo jugando a ser menos? Y cuando la respuesta me incomoda, sé que todavía hay restos del viejo yo que debo enterrar. Tal vez en tu mente aparezcan 1000 razones para seguir igual, pero déjame decirte algo con toda la brutal honestidad que merece tu alma. El mundo no te debe nada. Si no matas al tú que ya no sirve, nadie lo hará por ti. Si no te conviertes en esa versión millonaria que siempre estuvo esperando en las sombras, vivirás y morirás siendo nada más que una excusa con piernas. Y respóndete con la verdad que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de pronunciar: ya no seré menos, porque si no soy todo lo que puedo ser, no soy nada. Y en el momento en que te lo creas, el mundo no tendrá más remedio que creértelo también. Porque las personas, el dinero, las oportunidades no buscan a los que esperan, buscan a los que ya son. Y tú, en lo más hondo de tu ser, lo sabes.